¿sí? En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, la epístola de Pablo a la iglesia de los Colosenses, una epístola extraordinaria, poderosa, maravillosa. Vamos a ser bien textual en esta mañana, ¿bien? Y vamos a estar sembrando unos principios que nos van a dirigir en estas próximas 2 semanas a nosotros enmarcarnos en ella para vivir o tener una vida a otro nivel. Bien, quizás esto suena, el tema suena como algo fantástico, algo que va a elevar nuestras emociones, algo que escuchamos por ahí como herramientas para vivir mejor. Mire, hoy vamos a utilizar el texto bíblico. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nosotros cada día escalemos? Que escalemos, ¿bien? Que cada día nosotros crezcamos, ¿bien? Que cada día nosotros profundicemos, que cada día nuestras experiencias sean diferentes, que cada día nosotros sigamos creciendo hasta alcanzar la estatura de alguien, que la Biblia le llama el varón perfecto. ¿Cuántos quisieran ser como Cristo? ¿Sí? Pastor, usted subió demasiado la vara. Esa es la idea. Que nosotros vivamos para ser imitador de aquel que es el dueño y señor de la iglesia. ¿Bien? Así que podamos llegar a esa estatura, y para llegar a esa estatura nosotros tenemos que ir creciendo, desarrollándonos, subiendo de día en día. Así como la mañana nos levanta en la mañana, así cada día, así el amanecer cada mañana nos sorprende, cada día debe ser nuestra experiencia de crecimiento y desarrollo. Así que cuando decimos viviendo a otro nivel, lo que estamos hablando es que nos cansemos, escuche bien, que nos cansemos a vivir en el nivel que hemos alcanzado ahora y que anhelemos seguir creciendo. ¿Cuántos quieren continuar creciendo? Hoy vamos a hablar sobre esto y vamos a utilizar la palabra que Pablo le habló a la iglesia de Colosa, y aunque vamos a utilizar como fundamento el versículo del 6 al 10, yo quiero, antes de leer del 6 al 10, quiero que podamos leer un momentito los primeros 6 versículos, porque los primeros 5 versículos, porque el versículo 6 comienza diciendo, por tanto, y como comienza diciendo por tanto, dice, lo primero que dije va amarrado a esto otro, ¿bien? Aunque nos vamos a concentrar en los primeros 6, en los versículos del 6 al 10, vamos a leer un momentito rápido de dónde sale la base y el fundamento para que el versículo 6 comience diciendo por tanto, ¿bien? Dice así, Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y mira cómo dice el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estos primeros versículos del apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosa, y cuando yo estaba estudiando esta experiencia bíblica decía, oye, que mucho se parecen las experiencias bíblicas a las experiencias de hoy en día. Se parece mucho por varias razones. Que aunque los tiempos pasan, la gente siempre es la misma. Sí. La gente tiene sus mismas fortalezas, pero también sus mismas debilidades. Tienen su mucho empuje, pero también tiene su desgano en la vida. Bien. Más adelante vamos a ver que así como en el tiempo del apóstol Pablo, cuando le habla a los colosenses, había gente que se desanimaba en el camino, en este tiempo también ocurre. Y había gente que sembraba filosofía ajena, también ocurre en este tiempo. ¿Bien? Así que eso es lo que estaba pasando en la experiencia de la iglesia de Colosa,
Y el apóstol Pablo le dice en el capítulo número 2 y comienza diciendo, mira, para que todo lo que han experimentado, todo lo que están experimentando y todo lo que van a experimentar sea algo que los lleve independientemente de la experiencia de la vida, sea algo que los pueda llevar a vivir una vida abundante, poderosa en la profundidad del conocimiento de Cristo Jesús, se tiene que hacer algo. Y ahí es donde entra el versículo número 6. ¿Bien? Así que Pablo se encarga de hablar de Cristo y de los fundamentos de Cristo. Hoy obviamente vamos a tocarlo. Pero dice, para que tu vida pueda ser una vida abundante, tienen que hacer lo siguiente. ¿Bien? Y desde esa plataforma partimos a la experiencia de hoy. Mira cómo dice el versículo 6, del 6 al 10. El versículo 6 dice, por tanto, estamos hablando de Colosenses capítulo 6. Leo versión Reina Valera. Sí, capítulo 2 del 6 al 10. Qué bueno, gracias, brother. Está siguiendo bien chévere. ¿Eh? Mira cómo dice el texto. Y este texto lo vamos a desglosar. En parte hoy y en parte el próximo domingo. Por tanto, en base a lo que se ha dicho anteriormente, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús? ¿Alguien más ha recibido a Jesús? Mira, esto no es para agradar, esto es para decir, conmigo están hablando. Conmigo están hablando. ¿Sí? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Entonces, de estos pasajes que voy a leer surgen dos imperativos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Imperativos son mandatos de parte de Dios. El primero dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, el primer imperativo, andad en Él. Andad en Él. Y después nos dice, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Bien? Hoy nosotros vamos a trabajar con esta parte. Vamos a crecer en esta parte. Entonces, la continuación, que la tomamos la semana próxima, viene el segundo imperativo. Mirad. El primer imperativo es andad. El segundo es mirad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis como. Vosotros estáis como. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo cuando leí este texto bíblico, a mí me puso a temblar. Pastor, ¿usted no lo había leído? Sí, lo había leído. Pero cada vez que uno lee algo y Dios te quiere enseñar algo más poderoso, a uno le tiembla el corazón. Por eso la Biblia es una fuente inagotable. Puedes leer un texto muchas veces y cada vez que lo lee Dios te va a hablar. Gloria a Dios por eso. Así que, desde esa perspectiva, nosotros vamos a estar en esta mañana trayendo la enseñanza, ¿bien? Y vamos a comenzar con el primer imperativo que hay. Primer imperativo que nos está diciendo, ¿bien? Es un mandato que andemos en lo que el texto bíblico nos dice. Que andemos en él. ¿Cuántos creen que esta es la palabra y el propósito de Dios para nuestra vida? Si Dios da instrucciones aquí, ¿es para qué? Para seguirlas. Para seguirlas. Así que el texto bíblico nos dice, el primer imperativo, vamos a andar. ¿Bien? Andar significa caminar. Hay una frase de alguien que no sé quién es, pero me gustó, donde dice, escoger un camino significa abandonar otro. Si pretendes recorrer todos los caminos posibles, acabarás no recorriendo ninguno. ¿Sí? Lo que el texto bíblico nos está diciendo, esto es una frase, suena bonita y dice, oye, qué bonito. El texto bíblico nos está diciendo eso, pero con profundidades, principios, bases y fundamentos. ¿Sí? Vamos a lo primero. ¿Sí? Lo primero que la palabra nos quiere enseñar en el día de hoy. ¿Sí?
sobre andar. Andar o caminar es una forma muy común para que el texto bíblico nos enseñe cómo debe ser nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar. ¿Sí? Así que el texto bíblico nos dice, mira, en relación a andar, este debe ser el comportamiento. ¿Sí? Y ya mismo nos va a presentar 3 elementos bien importantes. Nuestro comportamiento debe ser, en lo que respecta al Señor, con toda la intención que le agrademos a Él. Escuche bien. Uno puede decir, oye, pero a mí me conviene hacer lo que Dios me llama a hacer. ¿Cuántos creen que nos conviene? ¿Sí? Nos conviene. Pero usted sabe que la primera razón, la razón fundamental de nosotros hacer lo que nos conviene, la primera razón no debe ser porque nos conviene. La primera razón y la razón fundamental tiene que ser porque haciendo eso agradamos a Dios. Son 2 cosas diferentes. Porque si tú no te amas mucho, aunque tú sepas lo que tienes que hacer, en una ocasión, en 2 ocasiones o en momentos de tu vida, no lo vas a hacer porque te puedes dar el lujo, por así decirlo, de decir, esto yo no lo voy a hacer aunque sé que está mal, no lo voy a hacer, o voy a hacer algo que está mal, porque total, yo voy a correr con las consecuencias y yo estoy disponible para correr con esas consecuencias. Si esa fuera la base primaria de nuestra vida, entonces la realidad del texto bíblico nos pasaría por encima. Cuando el texto bíblico nos dice que andemos en conformidad a lo que dice la palabra del Señor, al mandamiento, nos está diciendo, no importa cómo pensemos en una situación, cómo podamos salir de una situación por causa de lo que hagamos, no importa todo lo que esté aquí abajo, nuestra base y fundamento para hacer las cosas es agradar a Dios. Si esa es nuestra escala, nosotros siempre vamos a estar haciendo las cosas que agradan a Dios y por ende vamos a hacer las cosas que como resultado nos van a convenir. ¿Eso se entiende, iglesia? Esto es importante, porque hay gente que tiene la capacidad de decir, esto yo sé que no está bien, pero lo voy a hacer porque nada, yo soy como Batman, que en el cinturón tengo tantos trucos que me puedo salir de esta. ¿Sí? Obviamente los trucos se acaban, ¿verdad? Y tarde o temprano nadie es Batman. Pero el fundamento de esto es que lo que yo hago y tengo que hacer para agradar a Dios. ¿Sí? Siguiendo por ahí, el texto bíblico nos enseña, el que acabamos de leer, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. El texto nos dice, andemos en Él. No nos dice que solamente andemos con Él, sino que andemos en Él. ¿Sí? Andar con Él es una cosa, andar en Él es otra. Andar con Él es que Él mismo nos dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te voy a recoger. ¿Bien? Él está andando con nosotros. Pero andar en Él desde la perspectiva del texto, del original, significa no que Él sea nuestra compañía, sino que yo me meto dentro de su perfecta voluntad, dentro de su orden y voy a caminar con Él. Sé que Él está alrededor mío, sé que está dentro de mí, pero mi caminar está fundamentado a caminar en Él, en su verdad. Eso se entiende, iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas veces, en ocasiones, ha habido momentos que yo no lo estoy haciendo tan bien, pero Señor, ten misericordia? Y el Señor nos escucha. ¿Sí? Porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Porque Él anda con nosotros. ¿Sí? Y actúa en misericordia. Pero andar con Él significa que me estoy metiendo en sus preceptos, me estoy metiendo en sus mandamientos, me estoy metiendo en su plena voluntad. Si yo soy en sus preceptos, en sus mandamientos, en su plena voluntad, yo estoy caminando en Él. ¿Bien? Estoy caminando en Él. Eso se entiende, iglesia. Teniendo eso como base y fundamento, lo único que quiero leer antes de entrar al primer punto es Romanos 6:4, donde dice, porque somos sepultados, mira lo que es andar en Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en Él significa un cambio de rumbo, una vida nueva en nosotros. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo nos va a traer a 3 áreas donde es necesario que nosotros las recorramos con Él. Y usa 3 palabras bien originales, bien extraordinarias, con unos significados maravillosos. ¿Sí? Nos da 3 mandatos donde tenemos que cumplirlos. El apóstol Pablo dice, y quiero como me voy a solamente a suscribir al versículo 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesús, andad en Él. Entonces nos da los 3 áreas donde tenemos que caminar. Arraigados, son palabras perfectas en el griego que tienen un significado bien profundo. Arraigados en Él. Sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe. Esos 3 elementos, el apóstol Pablo dice, si tú quieres vivir una vida a otro nivel, una vida diferente, estas 3 áreas tienes que trabajarlas y tienen que vivir en usted. Y quiero que por favor presten mucha atención porque sobre esto hemos hablado, pero yo quiero que podamos prestar atención al espíritu de este texto, de esta palabra, para que hoy salgamos bendecidos. Para que hoy salgamos bendecidos. Él comienza diciendo, arraigados. ¿Bien? Para que podamos vivir en Él, nosotros tenemos que estar arraigados de Él. ¿Bien? En el original, eso significa, una persona arraigada es una persona que echa raíces, por favor. Es una persona que echa raíces. Se supone en una foto por ahí. ¿Bien? Que echa raíces. Es una persona que es como un árbol que sus raíces, ¡ay, llegó! Gracias, chacho, tú eres fanático tuyo, brother. ¿Sí? Algo arraigado es como aquella persona que está en la esquina, que tú lo ves de aquí hacia arriba, chévere, todo bien, pero que sus raíces son profundas. ¿Sí? Con raíces profundas. Si esa persona no tuviera esas raíces, el viento lo tumba, un empujón lo tumba. Pero desde la perspectiva que nos lo está presentando el apóstol Pablo en la iglesia de Colosenses, nosotros dice, mira, una persona arraigada es una persona que echa raíces profundas. Aquí un ejemplo de un árbol. O sea, la única forma que ese árbol lo pueden tumbar es que arranquen la piedra. Porque las raíces ya son parte de esa piedra de tan arraigado. El apóstol Pablo nos dice, mira, y usa figuras extraordinarias. Debemos estar arraigados y habla porque el fundamento del capítulo 2 es de Cristo. Tenemos que estar arraigados de Cristo. Tenemos que estar, nuestra vida tiene que estar, pastor, pero es que eso hablamos tanto, solo predicamos, escúchalo desde esta perspectiva. Nuestra vida, aquí estoy hablando de vida espiritual y vida material. Toda nuestra vida tiene que tener unas raíces y esas raíces tienen que estar fundamentadas en Cristo. Mire, uno de los problemas de la iglesia es que a veces aprendemos tanto que se nos olvidan las cosas fundamentales. Se nos olvidan los ABC del Evangelio. Bien. Señor, yo sé que tú eres grande, Señor, yo sé que tú me ayudas, yo sé que tú estás ahí, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú eres bueno, Dios, yo sé que yo llamo y tú me respondes. Todo eso es fantástico, todas esas son realidades. Bien. Pero esas son experiencias cotidianas. Aquí estamos hablando de experiencias de fundamentos y bases. Nuestra vida, visualízala como una raíz y tú puedes decir hasta dónde esas raíces están profundizando en Cristo. Bien. Por tu fruto nos conocemos. Eso es lo importante de Gálatas y lo vamos a ver ahora. O sea, ¿hasta dónde mis raíces? Escucha bien, iglesia. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos vientos soplando. Muchos vientos soplando. Inclusive cuando la palabra dice que tengamos cuidado con todo viento de doctrina, el texto bíblico, desde la perspectiva bíblica, cuando usa ese término, dice, tengan cuidado con todo, que lo vamos a coger la semana que viene, todo pensamiento, toda filosofía, todo aquello que
que viene como un viento. En el original ese viento significa un viento de tormenta, que sopla y cesa, que no es constante. Bien, un viento que sopla y cesa es un viento que si tú te dejas llevar por ese viento te va a mover de donde tú estás y cuando termine el viento vas a estar en otro lugar. ¿Sí? Son cosas que vienen y así mismo pasan, ¿sí? Que no son sólidas, no son firmes, no son permanentes. Por eso cuando la palabra nos dice, ten cuidado con viento de doctrina, lo que está diciendo es, ten cuidado, el fundamento está aquí escrito, ten cuidado con algo que de momento sopló y todo el mundo, ¡ay, qué tremendo! Pero cuando cesó, nos dimos cuenta que nos salimos de la plataforma sólida y estamos en arena movediza. ¿Bien? Hay cosas que a la gente en este tiempo, ¿bien?, los estamos viendo fácilmente. Escuché algo, me dijeron algo, pam, 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 y me muevo fácilmente, tanto emocional, tanto mental y espiritual, ni hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos está diciendo que nosotros tenemos que estar arraigados. Alguien que está arraigado, mira, puede venir un viento y te puede doblar. Pues, oye, ¿a cuánto han cogido vientos fuertes aquí desde la perspectiva que lo estoy hablando ahora? Te puede doblar, te puede, ¡wow! Pero cuando pase ese viento, volvemos otra vez a nuestro lugar. Pero si no hay raíces, uno se va con el viento. ¿Bien? Y para poder suscribir a algo específico, ¿bien?, lo que queremos hablar cuando hablamos de arraigados, ¿bien?, arraigados no es otra cosa, y lo voy a coger solamente, aunque hay muchas áreas que podemos trabajar. Arraigados tiene que ver con la madurez. Dice, mientras más raíces tú tienes y esas raíces están amarradas a Cristo, tú vas a ser más maduro en las cosas de la vida. Uno de los grandes problemas de la iglesia no es la falta de conocimiento, es la inmadurez en la aplicación de esos conocimientos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Gálatas, nos da unas cosas que hay que hacer porque ya Dios nos las dio. ¿Sí? Y nos habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros estamos arraigados, el fruto del Espíritu va a brotar en nuestra experiencia de vida. Porque lo que entendemos espiritual es para aplicarlo en nuestro mundo espiritual, y ese mundo espiritual nos lo va a ayudar a aplicar en el mundo en que vivimos. Así que el apóstol Pablo también, cuando lo habla a los Gálatas, le habla de madurez y le dice, mira, manifiestas son las obras de la carne, que es esto, adulterio, fornicación, pam, 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 y por ahí sigue, bum, 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 y disparando, y eso es otro día. Pero también habla de la madurez, dice, pero el fruto del Espíritu, dice, pero la vida de Cristo en nosotros va a producir lo siguiente. Tus raíces, cuando se van metiendo, el resultado va a ser que ese fruto del Espíritu que Dios nos dio se debe manifestar en nuestra vida, porque estamos arraigados en ello. ¿Bien? Estamos cimentados en eso. ¿Bien? Mira cómo dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Bien? Leo la Nueva Traducción. Estamos. Bien. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestras vidas es, primero, amor. ¿Sí? O sea, nuestras raíces, escuche bien, nuestras raíces, estamos hablando de madurez y estamos hablando de que el apóstol Pablo le habla a los colosenses y le dice, si tú estás arraigado, tú tienes que fluir en esas cosas que cuando tú te agarras con tus raíces a Cristo, van a manifestarse en tu vida, se tienen que manifestar en su vida. Una de ellas es amor. Una de ellas es amor. Pero yo tengo que amar a la gente. Sí. Usted tiene que amar a la gente. Sí. Pastores, que hay gente que son difíciles. Claro que sí. Quizás lo piensen y me están mirando, pero ni modo. Sí. Pero tenemos que aprender a amar a la gente y demostrar ese amor a la gente. ¿Sí? No todo el mundo piensa como usted. No todo el mundo camina con usted. No todo el mundo ha tenido la misma experiencia que usted. ¿Bien? Nosotros tenemos que amar como Cristo amó, PCA. Escuche bien, PCA. O sea, en cierta ocasión Juan quería que bajara fuego del cielo y quemara a todo el mundo en Samaria. ¿Bien? El tipo de amor,
un tipo que amaba a Dios, tú sabes, pero después se convirtió gracias a Dios que se convirtió en el apóstol del amor. Pero Jesús le dijo, ¿qué es lo tuyo, chico? ¿Cómo tú piensas diferente? Eso no es así. O sea, pese a, Jesús lo siguió amando y le entregó a su madre. ¿Viste cómo es esto? Y Jesús quería a su madre. ¿Entendemos lo que hay detrás de esto? Se le entregó. Y hubo un momento donde Jesús le decía, ¿qué te pasa a ti, chico? A Pedro, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú estás cortando orejas, chico? ¿Qué es lo tuyo? Pensaba diferente, pero él aprendió a amarlo y al final le dijo, mira, apacenta mi iglesia. O sea, le entregó la iglesia. O sea, de esto estamos hablando. No todo el mundo piensa como tú, pero tú tienes que amar a la gente. Yo tengo que amar a la gente. Eso se entiende, iglesia. Esos son raíces. Esos son raíces. Quiero vivir a otro nivel, tengo que aprender a amar a la gente. Mira cómo sigue diciendo, y aquí tengo que recorrer ya. ¿Bien? Dice, el fruto del Espíritu es amor, es alegría. Estuvimos hablando en las pasadas semanas. Gozo, gózate la vida, bendito sea Dios. Disfruta lo que tienes en el nombre. Pastor, es que a mí usted no sabe lo que me ha pasado, pero sí, yo no sé, ni me interesa, porque ahora estás así, pero mira hacia tu lado y verás un montón de cosas buenas que te han ocurrido. Disfrútalo y atiendes a otras cosas con el disfrute y el gozo del fruto del Espíritu. ¿Bien? Sigue diciendo, alegría, amor, alegría, paz. ¿Bien? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire, esas son raíces, iglesia. Y si las raíces están fundamentadas en Cristo, esto, ¿tú sabes lo grande de esto? Es que esto no hay que producirlo, esto lo tenemos. Repito. Usted no tiene que producir paz, usted no tiene que producir amor, usted no tiene que producir alegría desde la perspectiva del texto bíblico. Ya Dios le dio el fruto del Espíritu, póngalo en práctica. Usted lo tiene por dentro. ¿Alguien cree esto? Eso usted lo tiene, lo que tiene que darlo soltar, echarlo hacia afuera en el nombre de Jesús. O sea, eso usted lo tiene. ¿Sí? Yo tengo un cuñado llamado Rolando, hermano de Mercy, que toda su vida fue auditor y trabajó en el gobierno federal, se retiró los otros días, todavía joven. Y de momento dibujó un cuadro, hizo una pintura, hizo otra pintura, otra pinturita, otra pinturita, otra pinturita. Y yo al día de hoy, él lleva en un año retirado, se dedicó a bregar con los nietos y a pintar. Un manganzón grande, pero se dedicó a eso. Y yo decía, wow. Eso no lo aprendió, obviamente tiene que perfeccionarlo, pero eso no lo aprendió, eso estaba dentro de él. Eso estaba dentro. El fruto del Espíritu está dentro de usted. Sáquelo para afuera. ¿Sí? Sáquelo para afuera. Y si hay algo que le causa amargura o que le ha causado amargura y sufrimiento, acuérdese que sus raíces son mucho más poderosas, mucho más grandes. ¿Bien? Que están amarrando a la solidez de Cristo, y usted lo puede hacer. Sigue diciendo paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Bien, otras versiones dicen dominio propio. Dice, no existen leyes contra tales cosas. Mira cómo el texto bíblico te dice, mira, cuando la palabra te dice, y Pablo dice que somos arraigados, lo que está diciendo es eso. Esto es algo práctico, algo para usarlo. El texto original nos dice, arraigado significa gente que tiene raíces profundas, que se amarran a Cristo. Escuche bien, se amarran a Cristo. ¿Sí? Y eso va a producir en ellos acciones. Y estamos hablando en esta primera parte de arraigado, acciones, cosas que salen de nosotros para hacerlas y ya están dadas. ¿Sí? Ahora, el segundo elemento que dice el apóstol Pablo no solamente dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sino también que dice, sobre edificados. ¿Sí? Sino también que dice, sobre edificados. ¿Sí? Sobre edificado, lo que está diciendo es que toda construcción, escuche bien ahora no es perdonar, ahora no es amar, no, eso es parte de lo que ya terminamos. ¿Bien? Ahora son nuestras construcciones de vida. Cuando dice sobre edificado es lo que vamos a hacer para que permanezca. Decisiones que tenemos que tomar para que sean firmes, sólidas y permanezcan para siempre. Cuando dice sobre edificado, lo que nos está diciendo es, para tú poder levantar algo
que sea permanente, que sea sólido y que sea fuerte, tú tienes que sobreedificar. Sobreedificar significa que yo voy a hacer algo sobre algo que ya existe. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, mire, lo que ustedes van a hacer, las decisiones que van a tomar, bien, las cosas grandes que ustedes tienen en la vida que echar para adelante, ustedes tienen que hacerlo sobre una base, sobre un fundamento. Mire, esta palabra es cristocéntrica hasta el tuétano. Es que la vida del creyente es la base es Cristo. O sea, no podemos tirar bolas aquí de super yo y super yo. No, no, no. O sea, lo único que puedo tirar una bola que diga todo lo puedo, pero al fin y al cabo, ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. O sea, nuestra base y nuestro fundamento de vida es Cristo. Para acciones buenas, cosas que al diario vivir, paciencia, paz, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, como raíces que se amarran a él, pero también para construcciones poderosas. Porque todos nosotros tenemos que construir. El Evangelio no solamente nos habla de lo que vamos a hacer, sino de lo que tenemos que construir. Bien, mira, 1 Corintios capítulo 3. Mira el fundamento, texto que todos conocemos. ¿Sí? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Este Pablo es una cosa increíble. Yo como perito arquitecto, cuando él refleja esto, ¿sabe? Refleja la mente de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dios hablando dice, yo puse el fundamento. Y para que pudieran entender aquellos que no eran muy doctos, él decía, yo no soy sencillamente uno que pone un clavo, perito arquitecto. Aquí los ingenieros pelean. ¿Por qué no dijo perito ingeniero? Porque pudo haber dicho perito e ingeniero, pero puso arquitecto. Será porque arquitecto hace las líneas más bonitas, ¿verdad? Sí, esa es la diferencia entre un ingeniero y un... Dicen que la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto es que el ingeniero tira una línea de esta forma y el arquitecto la tira así. O sea, no de otra cosa, sino por el diseño que hace, ¿no? Así que, ¿aquí hay algún arquitecto? Ok, recoge las piedras. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Escucha, Dios puso el fundamento. Y otro edifica encima. Ese fue el que yo te di, ¿verdad, papá? Otro edifica encima. Así que Dios pone el fundamento que es Cristo y nosotros somos lo que vamos a edificar encima de eso. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tenga cuidado lo que va a poner ahí encima. Porque nadie puede poner otro fundamento, otra base, que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Mira, yo te voy a decir algo. Y vamos a entrar a esto rapidito y el tiempo pasa. Toda construcción de nuestra vida, escuche bien, ¿somos creyentes o no somos creyentes? Nosotros tenemos que partir desde esa premisa. Somos hijos de Dios. ¿Bien? Si somos hijos de Dios, todas las construcciones de nuestra vida tienen que estar fundamentadas, basadas y construidas sobre Cristo Jesús. ¿Cómo Cristo Jesús? Por sus parámetros, por su experiencia, por nuestra experiencia con Él, por nuestra relación, por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, que nuestra mente sea como la mente de Cristo, que nosotros podamos edificar desde la perspectiva del cielo. Escuche bien esto, pastor, pero es que estamos en la tierra. Ok, ¿quién hizo este pedazo, esta bola de tierra que hay? O sea, de esto estamos hablando. No, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material. Déjeme decirle, el mundo material no hubiera existido si lo espiritual no da la orden. Escúchate, estamos acomodándonos en el sitio donde debemos estar. ¿Bien? Lo que hoy existe salió de una palabra de Dios que es espíritu. Así que si esto existe hoy, es porque lo espiritual así lo ordenó. Así que este mundo, inclusive lo que existe hoy, tiene una
tiene un designio de parte de Dios, de parte de lo espiritual. Así que mire, todos nuestros fundamentos tienen una base, y esa base es Jesucristo, su palabra. Y si sobre este fundamento alguno edifica, mira cómo pueden ser nuestras construcciones. ¿Qué material? Oro, plata, piedras preciosas, madera, aquí está bajando el nivel, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sí? Lo que está diciendo, nosotros podemos crear el castillo que queramos. El fuego va a probar bajo qué base y fundamento creamos este castillo. El fuego no es otra cosa. El tiempo, las situaciones, lo que vamos a trabajar la semana que viene, ¿bien? Filosofías que empujan a la gente. Tarde o temprano, esto va a ser probado. Ese es el fuego. Va a ser aquellas cosas contrarias. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿cómo yo puedo trabajar esto? ¿Sí? Yo puse por ahí, tenemos la de aquellas cosas que han sido lo que es el fundamento, 2 fotos que están unidas. Mira, para probar lo que es un fundamento, es que este que está en la izquierda, ahí se va a hacer una columna, pero para que la columna pueda sostener todo lo que va encima, debajo de lo que no se ve, está eso. Ahí le echan cemento y construye de ahí para arriba. Eso es un fundamento. ¿Bien? Fundamento sobre la roca, dice el texto bíblico. Aquello es una casa, eso es una casa que sé que está en España, en casas colgadas en Cuenca. Eso es una casa que está ahí. Mira, eso es un barranco por ahí para abajo, y mira dónde está esa casa. ¿Sí? Entonces, sobre eso tiene que estar nuestro fundamento. Ahora, yo quiero tocar rápidamente 2 fundamentos que tenemos que trabajarlos. Primero, ¿sí?, sobre lo que vamos, el fundamento es Cristo, pero 2 cosas que tenemos que hacer para que ese fundamento, lo que construimos sobre el fundamento pueda prevalecer. Primeramente, la familia. ¿Sí? Cuando tú pones tu familia, diriges tu familia, trabajas con tu familia, desde el fundamento que es Cristo Jesús, esa familia va a ser saludable. ¿Alguien cree esto? Esta familia va a ser saludable. Este texto no lo tiene, pero en Salmo 103, 17 y 18, Reina Valera versión dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Esto me habla de familias sólidas que crecen bajo el fundamento. Escuche bien, y aquí voy a romper un mito. Una familia sólida que crece bajo un fundamento que es Cristo, no necesariamente es la familia que conoce el texto bíblico. No es solamente la familia que canta corito, escuche bien. No es solamente la familia que reúne a sus hijos y antes de comer, aquí nadie come hasta que se ore. Mire, eso es parte de las raíces. ¿Sí? Pero el fundamento es que esa familia, su vida, sus acciones, su diario vivir, esté fundamentado sobre algo más sólido que lo que hagamos en la superficie. Tiene que ser Cristo Jesús. Lo de la superficie se va a dar. ¿Bien? Sobre esa zapata que ve ahí van a construir y se va a ver, pero lo importante es lo que está abajo. Lo que está abajo. ¿Bien? Que tu familia sea una familia que experimente, que papá y mamá, vamos a coger a papá y mamá, den el ejemplo de lo que es Dios en la vida. Den ese ejemplo. Que si mamá está sola porque papá se fue, pues, se vaya, pero usted está sola y está criando. Que usted sea la persona, wow, que ese niño, esa niña se levante con una columna vertebral firme,
porque pudo ver a una mamá o pudo ver a papá y mamá que en los tiempos de felicidad, en los tiempos de alegría, Dios era el fundamento, pero también en los tiempos difíciles Dios era el fundamento. Que aquí se actúa igual cuando hay como cuando no hay. Que aquí se actúa bajo la misma forma y la misma manera, la parte superior, cuando todo está bien o cuando no las cosas están bien. Porque no importa lo de arriba si lo de abajo es firme. Si Dios está en la familia, aunque pasemos por valle de sombra, de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Eso es fundamento. Eso es fundamento. Yo tengo que levantar una estructura familiar, yo tengo que levantar una estructura matrimonial, yo tengo que levantar unos hijos con fundamentos sólidos. Que esos muchachos sean lo mismo cuando están en la casa, que se portan bien, que cuando están fuera, que se portan bien también. Tienen que estar así. Yo tengo que tener unas buenas relaciones familiares. O sea, esto es fundamento. O sea, esto es fundamento. O sea, es que eso es parte de la vida cristiana. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Iglesia, ustedes son una iglesia extraordinaria. Fortalezcan estas áreas. Bien. Fortalece esas relaciones. Bien. Relaciones familiares que tienen que ser fuertes y sostenidas. Si no, no me diga, no, en mi casa está en victoria. Si los fundamentos no muestran lo que está construyendo y no hay los resultados en la parte superior. Bien. Ahora, otra cosa también, y otra base del fundamento, ¿bien? Es que nosotros podamos construir sobre esa plataforma que es los fundamentos, que es Cristo Jesús, nuestro futuro. Escuche bien, nuestro futuro. Nuestro futuro. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a invertir? Mi responsabilidad con la iglesia, mi responsabilidad con el reino. O sea, ¿cómo yo lo voy a hacer? Eso es base y fundamento. Si yo creo que Dios suple, yo tengo que actuar como Dios suple, como que Dios va a suplir. Yo voy a decir esto y me uso como ejemplo, porque a veces me uso para los ejemplos buenos y también para los no tan buenos. Para los buenos me uso yo y para los no tan buenos uso Mercy, pero mira, nos vamos a usar como ejemplo. Ya Mercy me perdonó. Yo siempre, y esto lo quiero tocar y no estaba en agenda, pero sí está al lado del cielo. Mire, nosotros siempre hemos aprendido a diezmar. Hemos sido gente que cumplimos nuestro propósito de diezmar. Desde nuestra niñez hemos sabido, lo aprendimos en nuestra casa. Y obviamente lo aprendimos en el texto bíblico. Ah, pastor, usted viene de una buena cuna. Sí, era buena. Sí, pero lo único que la cuna se sostenía con 3 latas abajo. O sea, esa era la cuna. Era buena porque había paz y tranquilidad y había buenos principios y buenas enseñanzas. Y todo eso. ¿Había necesidades? Sí, había necesidades. Pero eso yo lo aprendí desde niño. Y lo aprendí de mis padres. En cierta ocasión no había en casa nada para comer. Y nunca se me olvida que mami o papi, ellos se dicen... Mami le dice, mira Pantoja, Teito, no hay nada para comer. Lo único que tenemos aquí son unos chavitos del diezmo. Y papi le dice, pues vete y entrégalo antes que la tentación aumente. Entrégalo, es domingo, vete y échalos allí. Y yo le puedo decir a ustedes, hasta el día de hoy, papi experimentó lo que fue quedarse sin trabajo en un momento de su vida. Experimentó lo que eran puertas cerradas. Pero Dios siempre fue fiel. Dios lo prosperó. Y Dios nos ha prosperado a nosotros. Bien. Porque siempre desde niño hemos sido fiel. Escucha esto, corto y sigo, porque en enero vamos a hablar de esto para que empecemos un año con una enseñanza que le provoque bendición a sus vidas. Bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que poner como fundamento en relación a nuestro futuro es que yo voy a hacer con lo que le corresponde a Dios en mis diezmos y mis ofrendas. ¿Sí? Si usted quiere ser bendecido aún en medio de los tiempos difíciles, séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Pastor, es que la matemática no me da. Pues claro que no, nunca le va a dar la matemática. ¿Bien? Si Dios mismo es y no sabe matemática, Él lo que sabe es, dentro de la matemática, multiplicar. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Bien. Él sabe multiplicar. Había un nene con unos panecitos y unos peces y Él no los sumó, los multiplicó.
Había un pueblo sobre 6 millones esperando que le iban a cortar la cabeza si no cruzaba rápido el Jordán. Él no pudo, él no le dio con abrir un charquito, una quebradita, no, él abrió un mar. O sea, ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿Bien? Y cuando la iglesia entiende esto, aún en medio de la escasez, va a haber bendición. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Quizás alguien estará pensando, el mensaje estuvo bueno hasta ahora, ¿bien? Pero trabájelo. ¿Bien? Mira, no solamente nuestro futuro en inversión, sino en nuestro trabajo, nuestras mudanzas, nuestras decisiones. ¿Qué yo voy a hacer, Señor? ¿Dónde voy a ir? Establece el fundamento, Señor, ¿dónde tú quieres que yo trabaje? Señor, tú vas a abrir las puertas, mientras tanto cierra todas las que sean, pero tú vas a abrir la que sea. Eso es fundamento y lo vamos a completar con el tercer punto ya mismo, pero eso es fundamento. O sea, sobre eso usted tiene que construir, usted tiene que estar trabajando donde Dios quiere que usted trabaje. Bien. Señor, ¿me voy o me quedo? ¿Cojo el avión o me voy o me quedo? Mire, si tus días descansan en el Señor, tranquilo. Bien. Hay gente que pierde la esperanza. Mi esperanza va a estar entonces tomando un avión. Mire, ten cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. ¿Bien? La Biblia dice, nuestro socorro viene de Jehová. Y Jehová está para arriba, que hizo los cielos y la tierra. Hace la referencia en una forma vertical, ¿bien? No horizontal. ¿Bien? Ahora, si Dios lo mueve, lo movió. Yo no voy a pelear con eso. Pero lo que quiero es que nuestros fundamentos sean sólidos. Yo no me muevo si tú no vas conmigo, decía el texto bíblico. ¿Sí? Mira cómo dice el texto, tampoco lo tienes, papá. Isaías 46:10, nueva versión internacional, dice, yo anuncio, mira si Dios tiene control de las cosas, si Dios sabe todo, a Dios no le va a sorprender ninguna acción que Él cometa o que Él haga, porque Él lo sabe. Mira cómo Él dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, los que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O sea, mira, Dios es fiel. Yo anuncio el fin desde el principio, dice allí. Bien, anuncio el final de tu historia desde antes que surja. Eso, oye, ¿alguien le cree a Dios eso? O sea, Dios no le coge nada de sorpresa. En su programación para esta computadora que está aquí de Jaime Pantoja, Dios tiene una programación establecida y Él me dice, yo anuncio desde antes que sean las cosas, yo anuncio cuál va a ser tu fin. Lo que tienes es que meterte en esa programación. ¿Bien? Dice desde el principio, desde antes que surja, ya yo tengo el fin de tu carrera, el fin de tu historia. Por lo tanto, iglesia, tranquilo todo el mundo. Así que el apóstol Pablo nos ha hablado hasta el día de hoy de dos bases extraordinarias, usando dos palabras, arraigado y sobreedificado. Y él termina con el tercer punto, que no lo puse en el bosquejo. ¿Sí? Lo tercero que él nos dice, este tercer principio, es que el texto nos habla donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo se anda en Él? Arraigado, sobreedificado en Él y confirmado en la fe. ¿Bien? El tercer punto, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. ¿Bien? La Biblia lo que nos está diciendo es que a Dios le agrada a la gente de fe. O sea, si él enseñó quién es Él, y sabemos quién es Él, nosotros debemos de echar las raíces en Cristo, construir fundamentos sobre Él y caminar. Acuérdate que estamos en el primer principio de andar, y caminar en fe. ¿Sí? Caminar en fe. ¿Sí? Ese caminar en fe, yo te invito a que busques Romanos 1:17. Mira qué práctico es esto. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Ok, no lo tenemos. ¿Te falta? ¿No está? Romanos 1:17, Valera del 60. ¿Bien? Porque en el Evangelio, chévere, gracias. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo vivirá ¿qué? Por la fe. Recogemos nuevamente. El texto dice, porque en el evangelio de justicia, todos nosotros estamos en el evangelio de Cristo. Estamos aquí, ¿verdad? Todos nosotros somos creyentes, estamos en ese evangelio de Cristo, en esos principios de Cristo, ¿bien? De justicia de Dios se revela por fe. Dios se revela a nosotros para que nosotros creamos en Él, para que nuestra fe crezca, para conocerle, entenderle y creerle a Él. Se revela por fe, y el resultado de haber aceptado todo lo que el evangelio nos dice, lo aceptamos por fe, es para que nosotros entonces nos demos la vuelta y caminemos en esa fe. Bien, caminemos en esa fe. Que nosotros podamos decir, mira Señor, yo no sé cómo esto va a salir, pero yo he creído en ti y lo creo por fe. Señor, tu palabra dice esto y tu palabra yo la creo por fe. Que tú estarás conmigo todo el tiempo, que aunque me desamparen tú vas a estar ahí. Que no has visto justo desamparado. En fe yo creo todo esto. Qué bueno Dios que tú me invitas a través de lo que tú eres, a través de tu espíritu revelado en mí, a través de tu palabra. Tú me invitas y me das las bases y los fundamentos para tener fe en ti. Gracias Señor. Ahora yo me viro y cojo todo eso que recibí y lo comienzo a usar en la vida diaria. En la vida diaria. Esto es una reválida de vida. Esto es una reválida. Fui a la universidad a estudiar algo. Leyes. Fui a estudiar leyes. Y ahí me enseñaron los que se portan mal. Estas son las crisis que le vienen y un juez lo va a enviar para allá. Y te empiezan a enseñar leyes de mercadeo, leyes, qué sé yo, todas las leyes. Leyes y leyes y leyes. Y todo eso lo vas aprendiendo y vas creciendo en la fe de lo que estás aprendiendo. Porque eso es lo que vas a aplicar después. Y sigues creciendo ahí, pam, 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 pam. Y después que ya tú dices, wow, yo entiendo esto ahora. Viene entonces, te vira y te dice, vamos a la reválida, vamos a la práctica, ahora pruébalo. Entendemos eso. El texto bíblico no es solamente para que nosotros queremos mirando para este lado. Me aprendo los textos de memoria, lo sé, Señor, gracias, qué bueno tú eres, qué tremendo tú eres, yo creo en ti, Señor, y tengo fe en ti, fantástico. Eso es necesario para entonces darse la vuelta. Todo eso es necesario, pero hacer así y caminar en lo que ya hemos aprendido, esa es la práctica de la vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a los colosenses, arraigados, sobreedificados, pero también confirmados. Confirmado significa, y todo era bajo el primer elemento, andando en la fe, andando en la fe, andando en la fe, andando en la fe. Señor, no importa lo que se levante, yo voy a creer en ti, yo insisto en creer en ti, yo insisto en que tú estás conmigo todo el tiempo, aunque no te veo en este momento, aunque veo oscuridad, yo sé que tú eres luz, yo voy a seguir caminando. Eso se llama camino de fe, iglesia. Se llama camino de fe. O sea, la fe no te va a evitar las situaciones de la vida, te va a evitar muchas, pero te voy a invitar a caminar por ella, aunque ande en valle de sombra, yo no temo. Esa es la diferencia. Aprendí aquí que Él está conmigo, por lo tanto, aunque ande en valle de sombra, estoy caminando, no temo, porque sé que lo que yo aprendí lo pongo en práctica porque Él va a estar conmigo. Esa es la realidad, iglesia. Eso es lo práctico del Evangelio. La profundidad que Pablo le habla a los colosenses, majada para nuestra experiencia de vida. Eso se llama vivir a otro nivel. ¿Queremos vivir a otro nivel? Eso no viene por lavadas de mente, eso no viene por automotivación, eso no viene. Nosotros los creyentes podemos vivir a otro nivel con los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Bien? Estamos aquí, iglesia. Vamos a estar en pie, por favor. Para la semana que viene, ¿bien?, vamos a estar trabajando el segundo imperativo, que es mirar. Y el apóstol Pablo ahí nos dice el versículo 4, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutileza. Vamos a estar trabajando esta área, bien, porque ya en esta hemos crecido. ¿Qué puede provocar que nuestro camino sea estorbado? Ahí vamos a estar entonces trabajando lo que es la cultura del engaño versus la cultura divina, ¿bien? Y vamos a trabajar desde la perspectiva del apóstol Pablo. Gracias, de la perspectiva del apóstol Pablo,
las filosofías de aquel tiempo, ¿no? Y tengo un dibujito, lo más chévere, ¿bien? Si lo quieres, ponlo. Que tiene que ver la filosofía de aquel tiempo. Bien, dicen que fue Sócrates, pero fue Platón el que dijo esto. Creo que es el último. La última figura, si salió. Dice, solo sé que no sé nada. Y ni siquiera de eso estoy seguro. Eso es filosofía. ¿Quieres ser filósofo? Lo primero lo dijo Platón. Bien. No pelee conmigo. Si alguien dice fue Sócrates, no, hay una pelea en eso. Bien. Y como yo no sé nada, no voy a pelear por eso. Bien. Así que desde esa perspectiva, gracias, Pablo. Desde esa perspectiva vamos a estar trabajando la semana que viene y vamos a finalizar con la soberanía de Cristo. Bien. Iglesia, ha llegado un tiempo de nosotros poder caminar diferente. O sea, nos tenemos que cansar de lo mismo, de las mismas luchas, los mismos pugilatos de vida. Levantémonos en el nombre del Señor. Si Pablo le escribía a los Colosenses hace miles de años atrás y la iglesia recibía esas cartas, recibía esos papiros, esos pergaminos, los recibía y decía, mira para allá lo que está diciendo, que vivamos arraigados. Iglesia, tenemos que vivir arraigados. Y todo el mundo, yo imagino en la iglesia de la antigüedad, ¡ay, arraigados en Cristo Jesús! Sobreedificados, wow, Cristo es la base, bien, y perfeccionados por la fe en Cristo. No, que esa gente formaban esos regueros, esos revoluciones, porque una palabra de transformación llegaba a sus vidas. ¿Qué nosotros vamos a hacer con esto? ¿Qué nosotros vamos a hacer en el día de hoy con esto? Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Esto me invita cada día a echar raíces para estar arraigado en Cristo. Raíces en Cristo Jesús. Esto me invita a yo volver a ver dónde están mis fundamentos. O sea, ¿cómo están mis fundamentos? ¿En qué yo estoy confiando? Mi juicio, lo que sea, o estoy confiando en el fundamento que es Cristo, su palabra. ¿Y cómo yo estoy en la fe? ¿Cómo estoy en la fe? Todo eso se amarra a una vida próspera en el Señor, si así lo hacemos. Entendamos nuestras raíces
vivir a otro nivel. Yo quiero vivir a otro nivel. Yo estoy cansado. Quizás de experimentar el nivel donde estoy. ¿Qué tiempo lleva, pastor? Yo no sé. Quiero caminar en otro nivel. Y la palabra me enseña en esta mañana cómo hacerlo. Mis raíces tienen que estar más metidas en Cristo. Y el resultado de mi vida, como lo hablamos hoy, los frutos tienen que manifestarse. Mis decisiones tienen que estar fundamentadas en la base que es Cristo Jesús. De ahí yo construyo edificios, construyo torres grandes en el nombre de Jesús, proyectos de vida. Tenemos que caminar en fe. Yo dejo eso en tu corazón. Espíritu Santo, en esta mañana, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Tu palabra dice que tú eres el que nos convence. Convence de pecado, de justicia, de juicio, pero también eres aquel que como abogado, Señor, vienes a convencernos, Padre amado, de que esta palabra es verdad, de que esta palabra es real. Oh Dios amado, y no hay mejor palabra que el texto bíblico, Dios, para decirnos, Señor, aquellas áreas de nuestra vida donde tenemos que reaccionar en esta mañana. Señor, hay gente en esta mañana que necesita, Dios, echar raíces. Hay otros que necesitan amarrar esas raíces, no solamente al texto bíblico, sino a lo que el texto bíblico nos enseña, a Cristo Jesús. Que esas raíces se adhieran a Cristo a tal manera, a tal forma, que nuestras vidas, nuestras acciones sean conforme al corazón tuyo, Padre Celestial. Señor, que las familias, los hogares, nuestras decisiones, nuestra vida laboral, todo lo que hacemos, sea basado y fundamentado, Dios, en ti, Dios amado. Que nuestra base sea esa. No solamente de conocimiento, sino de práctica y acción. Oh Padre, en esta mañana hay gente en este lugar. Tiene problemas en el trabajo, tiene algún tipo de problema financiero. Señor, algún tiene una necesidad, Señor amado, en sus negocios que se ha estancado, necesitan, Dios. Te pedimos en esta hora que esta palabra de fe que se ha enseñado, Dios, sea un tesoro que la pongan en práctica y mañana cuando se levanten a laborar, a trabajar, vayan a sus negocios, comiencen a proclamar en fe, Dios amado. Oh Dios, que los tesoros del cielo se abran y tú contestes oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta hora proclamamos tu señorío, proclamamos tu gracia, Señor amado, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Señor, en esta hora enviamos una palabra sobre Mirna, Dios. Señor, ayúdala en esta recuperación, Señor, de la operación. Proclamamos, Señor, que tú le visitas, Señor, y que la recuperación avanzará, Dios. Presentamos su hijo, Señor, que está enfermo. Pedimos que tú le visites en la habitación. Oh Padre, recibe el impacto de tu gracia en una forma especial. Gracias, Dios. Cualquier necesidad en esta mañana, Dios. Si hay algún enfermo, si hay alguna necesidad, Padre, en esta mañana tú nos has hablado, tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios sublime, tú eres el Dios soberano. Aquellos que necesitan salud los proclamamos en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan intervención tuya en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan, Padre amado, que tú les socorras en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan que sus pecados sean perdonados, proclamamos en esta hora que hay confesión desde su interior a ti, Dios. Oh Padre amado, y tú quitas toda carga. Padre, en el nombre de Jesús.